Bueno, vamos a dar inicio, Paula, ¿te parece? Ujú. Perfecto, por favor. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos al webinar Explorando la biodiversidad y el paisaje, perspectivas desde la ciencia y la percepción humana. Las presentaciones de hoy corresponden a las investigaciones que están desarrollando tres profesionales que están aquí en la pantalla, que se encuentran realizando sus estudios de doctorado en el Departamento de Arquitectura del Paisaje de la Universidad de Sheffield en Inglaterra. Ellos son Pedro Muñoz, de Chile, Simone Farris, de Italia, y Clara da Porta, de Portugal. Además, Simone y Clara están haciendo un tremendo esfuerzo porque van a hacer esta presentación en español. Con estas presentaciones podrán darse cuenta cómo la introducción de las áreas verdes está cobrando cada vez más importancia en el desarrollo urbano, lo que ha impulsado el desarrollo de diversas técnicas e investigaciones que buscan que estos espacios sean efectivos desde una perspectiva ecológica y social. En Chile tenemos grandes desafíos. Debemos aumentar la superficie de áreas verdes para que todos los ciudadanos puedan gozar de ellas, pero es necesario desarrollar planes que nos permitan adecuarnos al cambio climático que estamos enfrentando. Todos sabemos que el agua nos sobra, que llevamos 10 años más o menos de sequía y el desafío de las áreas verdes se hace cada vez más complejo. Por eso es importante capacitarse y estudiar las mejores soluciones para nuestras áreas verdes. Y la invitación de hoy es a seguir aprendiendo con nuestros webinars, con el diplomado en manejo de áreas verdes urbanas que empezará en mayo y con los cursos que impartimos en nuestra facultad. Un desafío tan grande como enverdecer las ciudades en medio del cambio climático requiere de profesionales bien capacitados. Por eso los animo a estudiar y a buscar las mejores soluciones para nuestra ciudad. Las áreas verdes son necesarias para nuestro afán, a nuestro ideal de desarrollo urbano sustentable, pero tenemos que saber cuáles son las mejores estrategias para enverdecer las ciudades. Así que por eso es importante atender hoy día este webinar y seguir estudiando para poder hacer un buen desarrollo de áreas verdes en las ciudades. Bueno, vamos a partir con la exposición de Pedro Muñoz. Su exposición es sobre la evolución de la biodiversidad para mejorar la resiliencia y la creación de hábitats en los paisajes mediterráneos de la región metropolitana. Después vamos a seguir con Simone Farris, con su presentación titulada ¿Somos miopes con respecto a la biodiversidad? ¿Cómo la percepción de la naturaleza puede mejorar nuestro bienestar? Y finalmente vamos a terminar con la exposición de Clara da Costa, una exposición muy atingente a los temas de hoy, que es inteligencia artificial en la identificación y evaluación del paisaje. Así que vamos a partir entonces con la presentación de Pedro. Él es ingeniero forestal de la Universidad Católica de Chile y candidato a doctorado en arquitectura del paisaje en la Universidad de Sheffield, aquí en el Reino Unido. Especialista en restauración ecológica, conservación de la vida silvestre, percepción humana y espacios verdes sostenibles. Muchas gracias, Pedro, por estar aquí. Muchas gracias a todos los expositores. Así que, Pedro, si quieres, comparte pantalla y ya podemos empezar. Ya, muchas gracias a ti y a todos por estar acá. Dame un segundo, por favor. ¿Se está compartiendo? ¿Sí? Sí, perfecto. Ya, súper. Bueno, Alejandra ya me introdujo un poquito, así que voy a evitar decir un poco más. Voy a partir con mi trabajo de investigación, como se llama a nivel general, que es Reimaginando los ecosistemas mediterráneos de Santiago, Chile. Plantas, vida silvestre y los actores territoriales al servicio de la ciudad y la naturaleza. Pero antes de meterme de lleno con esto, quiero empezar hablando un poco de cómo llegué yo a Sheffield, eh, qué me motivó a venir para acá. También para motivarlo a ustedes para que exploren otros lados y puedan aprender. Eh, déjame, ok. Entonces, en mi caso, en el año 2018, yo conocí al profesor James Hitchmock en un seminario, de hecho, que Alejandra estaba armando en aquel entonces.
Y eso marcó un antes y un después para mí. Cuando vi sus trabajos sobre cómo renaturalizar los espacios verdes y la forma en que él lo hacía me llamó mucho la atención. Antes de eso me sentía un poco perdido porque, como muchos seguramente, los intereses en la ecología son amplios, pero acá me di cuenta de que podía aplicar muchas de las cosas que sabía en estos lugares. Luego, en mi curiosidad, me contacté con él, eh, fui capaz de leer algunos de sus libros. Acá los puse, que es Sowing Beauty, Dynamic Landscape, que son increíbles, se los recomiendo completamente si es que quieren aprender un poco más de las cosas que se hacen por acá. Eh, y cumplí mi sueño. Me gané una beca Chile en el año 2020, claro, en plena pandemia, pero después de un tiempo logré venir para acá y resultó. La parte triste es que justo James estaba en el final de su carrera académica, así que no pude aprovecharlo mucho. Aún él participa conmigo, pero no tanto. Ahí pueden ver una foto mía y de él. Eh, pero eso, así fue como llegué acá a esta universidad. Luego, en un poco más de contexto sobre, por ejemplo, los trabajos que ha hecho James. Él estuvo a cargo junto a otro profesor de acá, Nigel Donnet, en realizar toda la parte de áreas verdes del Olympic Park para los Juegos Olímpicos de Londres, creo que en el año 2010. Y ahí aplicó gran parte de lo que él siempre ha hecho. Y aquí pueden ver algunas fotos de las cosas que él hizo, que la verdad es muy inspirador. Por otro lado, en un contexto más local, el profesor que acabo de nombrar, Nigel Toner, ha hecho un trabajo increíble, que es el Great to Green, que es una de las, creo que es la área verde más grande que hay en todo Reino Unido, en una ciudad, donde él va conectando diferentes partes de esta ciudad. Trabajo muy increíble, donde de cierta forma ellos eh, querían construir sobre lugares que ya estaban en desuso. Y así es como ellos empezaron a reutilizar parte de la ciudad para poder crear más jardines. Y actualmente es un lugar con una diversidad muy increíble y también un trabajo muy inspirador. De a poco hay diferentes fases que se han hecho acá y que ganas de poder hacer algo así también en nuestro país, en Chile. En lo personal me encantaría. Y uno de los motivos, por ejemplo, de por qué también hicieron esto es para mitigar las inundaciones. Algo que si bien en Santiago no es tan recurrente, ustedes sabrán que cada vez que pasa es un caos. Así que son proyectos que los profesores acá en la universidad han estado impulsando y que sin duda ameritan al menos comentarlos para que ustedes se den cuenta de qué se están haciendo por acá y las ventajas de venir a estudiar. Finalmente, este es mi departamento, esa tremenda torre que ven ahí. Actualmente ellos son mis profesores con los que trabajo en mi tesis. Pueden ver a James, pero también pueden ver a Nicola. Nicola me está ayudando en la parte de percepción social. Tengo una parte social dentro de mi trabajo, del cual no voy a hablar en este momento. Y también está la profesora Isabel Rojas, que seguramente algunos la conocen. Ella actualmente trabaja en el departamento de ecosistemas en la Facultad de Agronomía y ya no hay ingeniería forestal, no me acuerdo cómo es el nombre, pero ahí está. Bueno, y ahora a hablar de mi investigación. Entonces, el capítulo que voy a hablar es sobre la evaluación de la biodiversidad para mejorar la resiliencia y la creación de hábitats en los paisajes mediterráneos de Chile. Bueno, para dar un poco de contexto, ¿por qué llegué a esto? Cuando yo empecé mi tesis, tenía mucha curiosidad de los paisajes que habían en Santiago y en particularmente algunos, por ejemplo, aquellos que estaban en el borde de la ciudad, que son paisajes que están bastante degradados, muchos de ellos abandonados. Y yo me decía, qué pena, qué ganas de poder hacer algo y qué ganas de poder conectarlos, cuál será su contribución. Porque en general cuando uno en la academia, uno revisa las investigaciones que se hacen, generalmente evalúan lugares que están mucho mejor, re- remanentes de bosque nativo, por ejemplo, o de matorrales que están en mejor estado. En la parte urbana hay muchos proyectos que se centran particularmente en las comunas más ricas, porque
es más fácil el acceso, hay cosas más interesantes que ver, unos que otros relacionados con los cerros islas, pero una mirada más de lo más normal, por así decirlo, más común, no logré encontrar mucho, la verdad. Y ahí fue donde empecé a decir, ok, en esto quiero trabajar. Y bueno, y dentro de áreas verdes urbanas, ustedes saben, los parques urbanos en Chile, al igual que en la gran mayoría de los países, bastante simple, una cobertura arbórea y luego césped, y ya está. Eh, entonces, claro, ahí surgen preguntas como, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos incrementar la biodiversidad de estos lugares? Tanto los que están afuera como adentro. La idea es poder conectarlos de alguna forma, que haya un flujo genético de aquí para allá, entre especies. Eh, ¿Qué elementos del paisaje son relevantes para la vida silvestre? Eh, por ejemplo, una cobertura herbácea será relevante para las mariposas. ¿Será relevante una cobertura arbórea en cuanto a porcentaje? Esas eran preguntas que yo me hacía de cómo podríamos armar un área verde, y eso me motivó mucho a esta investigación o a este componente de mi investigación. Y también cómo todo esto es percibido por los actores territoriales. ¿Qué piensan ellos? Tomadores de decisiones, profesionales, académicos, etcétera. Entonces, así como mi objetivo general de investigación tiene que ver con evaluar y reconceptualizar los hábitats mediterráneos del borde e interior del Gran Santiago para aumentar su resiliencia frente al cambio climático. Eso con el fin de mejorar la calidad de la vida silvestre y también para poder ver cuál es el valor ecológico que tenemos acá y, como comentaba, las percepciones culturales que existen sobre estos paisajes. ¿Qué potenciales implicaciones podrían responder estas preguntas, en el caso de ustedes, si después quisieran hacer áreas verdes? Bueno, claramente tomar decisiones de planificación y gestión del territorio. Eh, es importante también, por ejemplo, saber dónde priorizar, dónde poner el dinero que es tan escaso siempre. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde lo hacemos? Bueno, este tipo de trabajo de alguna u otra forma puede ayudar a poder tomar mejores decisiones. Eh, También establecer un marco de colaboración multidisciplinaria. En mi trabajo yo entrevisté a 20, claro, a 20 personas de distintas áreas, y esto es súper importante porque, por ejemplo, en nuestro departamento acá en Sheffield es un departamento multidisciplinario, tiene muchas profesiones dentro de ella, porque en realidad toca muchas profesiones. No es no es un área que nosotros podamos mirar solamente, como en un, no sé, como un caballo así. Tenemos que saber capaz de mirarlo desde distintas perspectivas y trabajar en conjunto, no trabajar solo. Obviamente en mi especialidad es la parte ecológica, pero sin duda necesito gente que sean planificadores urbanos, necesito gente que sepa diseñar, que tenga otras habilidades también. Y eso es súper importante, y por esa razón empecé a trabajar con distintos profesionales en diferentes cargos. También, como hablaba Alejandra, una parte muy importante que es adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático. Un, un hábitat más diverso es mucho más resiliente. Por lo tanto, ¿cómo lo podemos lograr? Y en esta imagen, por ejemplo, que estoy compartiéndole, hay una imagen bien curiosa porque te muestra esa frontera donde la ciudad se está expandiendo y tenemos aún esta riqueza que a lo mejor no es tan aparente, pero es súper valiosa, que son en este caso un típico matorral de acacia acá, con especies anuales. Pero bueno, ¿qué valor hay ahí? Es una gran pregunta. ¿Y cómo podemos usar eso en las áreas verdes? Porque están sobreviviendo, si eso es lo más interesante. Están súper destruidas, pero sobreviven. Yo creo que eso es el gran valor que tienen estos ecosistemas. ¿Por qué podemos utilizarlos también a modo de ejemplo dentro de la ciudad? Eh, y bueno, en el área de estudio, como ya les comenté, yo estaba muy interesado en la parte del borde, en los
en los lugares más comunes, por así decirlo, no en los lugares más bonitos, los más comunes. Y así fue como, bueno, elegí dos áreas principalmente, el Gran Santiago, que muchos conocerán, y por otro lado, la parte de afuera, que está hacia el lado de la claro, de la cordillera de la costa. Eh, ¿Por qué ese lado? Porque ahí hay algunas comunas, como la de Maipú o la de Pudahuel, que son comunas que si bien están muy urbanizadas, también tienen mucho lugar rural aún. Y es rural y además con aún varios parches de vegetación muy interesantes que están en el valle principalmente, cosa que no es tan normal. Los que conocen Santiago sabrán que la parte del valle ha sido depredada por la agricultura, pero aquí aún tenemos este tipo de ecosistema, entonces eso para mí fue muy importante. Eh, Porque claro, irme para otro lugar, donde están los bosques en mejor conservación, están en cordilleras, están en lugares muy específicos. Para mí eso no representaba mucho el espíritu de mi investigación y de lo que yo quería. Por eso elegí estos dos lugares. Aquí hay una imagen súper clásica, aquí hay una pradera, eh, diría yo semi-húmeda, atrás un típico cerro en Chile con diferentes tipos de parche. Y así fue como yo empecé a indagar y clasificar los hábitats que yo quería evaluar, cuáles iban a ser, cómo yo lo iba a hacer y todo eso. Y así fue como hice mi estudio, donde al final yo evalué 90 puntos distribuidos en 5 hábitats diferentes. Los 5 hábitats son bosque, como bosque entiéndase no necesariamente como bosque nativo puro. De hecho, por ejemplo, me tocó eh, hacer muestreo en lugares donde había río, o sea, al borde de una ribera, donde la mayoría eran especies exóticas, pero todo lo que fuera cobertura arbórea lo hice. Luego matorral, ustedes saben, matorral clásico de acacia, o sea, Paquelia caen, espino, pero también otro tipo de arbusto, no necesariamente solamente eso, también hay otros géneros interesantes que me tocó muestrear como Proustia, por ejemplo, también que encontré por ahí algunos remanentes, praderas, la mayoría, de hecho, todas diría yo probablemente son anuales, algunas más secas, otras más húmedas. Los parques urbanos también, principalmente me enfoqué en los parques urbanos de los parques NET, eh, salvo algunas excepciones, y finalmente los jardines mediterráneos, eh, que son unos jardines que se han estado haciendo en la comuna de Providencia, si es que algunos lo han visto por ahí. Entonces la idea era comprender cómo estos distintos hábitats se componen tanto en diversidad de plantas como en vida silvestre, particularmente aves y mariposas. Entonces acá rápidamente les comento mis hábitats. Acá el clásico de pradera más seco, más húmedo, luego los matorrales, bosque, acá Maitén, muy bonito, bosque también con harto quillay, parque urbano, también clásico en Chile. Acá hay un parque urbano que me tocó ir distinto, de hecho, o sea, lo puedo criticar bastante, pero también lo puedo felicitar. Habían varias especies nativas muy interesantes aquí conviviendo, pero también ustedes pueden ver sin cobertura, qué raro, no sé. Y luego están estos jardines que se estaban haciendo en Providencia, como comenté. Eh, entonces, para el muestreo de vegetación usé dos técnicas, una que es más súper conocida que es Brown Blanquet para estructura horizontal, y luego usé otra que es la obstrucción visual, que es para la parte vertical. ¿Por qué ambas? Bueno, porque como estoy evaluando vía silvestre, es súper importante saber ambas dimensiones. No me basta obviamente con saber la cobertura clásica que, que se evalúa, sino sé, por ejemplo, qué tan alta es la cobertura herbácea. Eso puede significar
diferencia en si la está usando para protegerse, para anidar o para comida, etcétera. Entonces, todas estas variables son relevantes a la hora de entender qué tan bueno o malo pueden ser estos hábitats. Eh, Luego, en algunos resultados preliminares que tengo más, pero por tiempo no voy a profundizar. Por ejemplo, les voy a mostrar la diversidad. Entonces, en diversidad de vegetación. Entonces, en términos de riqueza, ustedes pueden apreciar en la parte derecha que los jardines mediterráneos son los más ricos, o sea, tienen gran cantidad de especies, alrededor de unos 180 especies se encontraron súper diversos y hace sentido con lo que viene después, que si bien no es muy claro, se puede achicar este gráfico para poder hacer comparaciones más justas, pero se aprecia de que es también el más diverso, en la línea azul por si acaso. Eh, Y luego pueden ver los otros hábitats, sacando claramente una diferencia con los matorrales, con las praderas, pero con el bosque son similares. Entonces es bien interesante cómo dos ecosistemas que están súper lejos, o dos hábitats mejor dicho, eh, tienen diversidades de vegetación parecida. Obviamente eso no habla de su composición. De hecho, en la parte izquierda, donde ustedes pueden ver en ese gráfico, justamente se evalúa la composición, la disimilitud que hay entre estos hábitats. Y, por ejemplo, en la parte de abajo, ustedes pueden ver los 5 hábitats, cómo se van agrupando en 2 dimensiones. Y es interesante porque pueden ver el grupo azul, jardines, el grupo rojo, parques, y así los otros. Y de cierta forma se ve una tendencia de cómo se van agrupando en su composición. Y luego, en el gráfico de arriba, yo lo separé por rural y urbano, y pueden ver claramente la diferencia. Y de hecho, estadísticamente hablando, en vegetación, los 5 hábitats son diferentes en su composición. Por lo tanto, son hábitats propiamente tal. Cada uno, en términos de vegetación, es muy diferente al otro. Y también hay una diferencia muy clara entre lo que hay en la parte urbana con lo rural. Acá hay algunas especies que yo encontré. El nate, una especie fantástica que vive ahí en la intemperie, que me encantaría ver más en las áreas verdes. Alstromeria, por ejemplo, también. Gran flor, ya van a ver cómo se usa por algunas especies. Eh, También Agapanthus, que es una especie de Sudáfrica, que es muy usada por su tolerancia a la sequía, muy bella también. Eh, y luego viene la parte del muestreo de vida silvestre. Me enfoqué, como dije, en aves y mariposas. Eh, Fue muy difícil hacer todo esto, mucho trabajo. Entonces, aquí viene también algo muy interesante. Ya les conté cómo funcionaba la parte de vegetación. Lo más diverso fue, o sea, el más diverso fue jardín, pero aunque fue el más diverso, igual era equivalente al de bosque. Ahora, en la parte de aves y mariposas, en términos de riqueza de aves, o las puse al revés, a ver, sí me equivoqué, era al revés, lo siento. En la parte de riqueza donde dice aves mariposas, los que tenían más era principalmente los jardines y los parques. Si no me equivoco, ambos encontré 11 especies diferentes, mientras que en los otros hábitats, como eh, bosque, por ejemplo, que fue el menos, encontré 4 especies. En el de la derecha, que viene siendo mariposas, disculpen por eso, la mayor cantidad de riqueza se encontró en la parte rural, en bosque, matorral, pradera. Y luego en la parte de diversidad, eh, con estos índices que ustedes pueden ver que a lo mejor algunos conocerán como Shannon o Simpson, que uno tiene más enfoque en la parte de las especies comunes y la otra en las especies dominantes, pueden observar que para mariposas los jardines fueron los más diversos en comparación a todo el resto de los
de los hábitats. Y eso es súper interesante porque uno suele pensar en la parte natural siempre es es más diversa que la parte que está dentro de la ciudad. Eh, y es muy interesante esto. Ahora, no es una sorpresa si tú ves la literatura y lo comparas con otras regiones del mundo que también tienen cosas similares. Pero para mí fue una sorpresa de todos modos porque no había visto este tipo de resultados. Eh, Mientras que para aves fue todo lo contrario. La diversidad de aves se concentra en la parte de afuera de la ciudad. Entonces ahí tenemos como un cruce donde uno puede obviamente pensar y sacar muchas conclusiones. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué las aves están afuera? ¿Por qué las mariposas están adentro? Bueno, probablemente las aves necesitarán superficies más grandes para poder sobrevivir, habrá más recursos, mientras que las mariposas, al tener adentro mayor diversidad de vegetación, como lo mostré antes, o sea, estructuralmente más complejo, les permite protegerse más, encontrar más recursos alimenticios, etcétera. Eh, por lo tanto, lo que está adentro, para los que les interesa la jardinería, áreas verdes, todo eso, está funcionando hasta cierto punto. Tanto los parques como estos jardines están contribuyendo. Solo que los jardines están contribuyendo más en diversidad, pero la cantidad de veces que uno puede ver mariposas, por ejemplo, es mucho menos. Y eso hay que tener ojo. Eh, Luego acá, por ejemplo, ustedes pueden ver las diferencias entre urbano y rural, eh, que ya se los comentaba, para mariposas mucho más rico, perdón, mucho más diverso dentro, para aves mucho más diverso afuera. Eh, Luego acá, por ejemplo, en estos gráficos también donde muestra la disimilitud, estos también puestos por si acaso. Eh, lo interesante fue de que los análisis estadísticos me dijeron que todos los hábitats son diferentes, con la excepción de matorral y bosque. Y eso es para ambos casos, para ave y para mariposa. Súper curioso, que justo esos dos sean iguales estadísticamente hablando en su composición. No hay diferencia. Y aquí pueden ver nuevamente el límite urbano-rural. Luego algunas especies que yo encontré eh, alrededor de Santiago y dentro de Santiago, miren, nidificando abajo de un quillay. Y luego me quiero centrar un poquito en mariposas. De del total, que son 18, aquí pueden ver por hábitat más o menos cómo se va acumulando la abundancia de la especie, donde hay mayor dominancia, menor dominancia de cierta de ellas. Eh, y de acá, por ejemplo, hay un par de especies que son interesantes, como Leptotes trechematus y Stimon bicolor, que de alguna otra forma son bien raras. Y eso lo hace especial o de mayor cuidado si es que tenemos objetivos de conservar en estos lugares. Y acá, para ya ir casi terminando, toda esta información, lo que les muestra, para que no se asusten con el gráfico, es simplemente las cantidades de especies únicas que hay por hábitat o en combinación. Entonces ustedes pueden ver que en los jardines mediterráneos hay 3 especies únicas, o sea que solo se encontraban en los jardines. Súper interesante porque eso significa que está funcionando como un refugio para poder conservar estas especies. Y de hecho dentro de ellas, una de ellas es Leptotes trigematus, que es rara, como les comenté. Luego en las otras praderas, parque urbano, 2 especies cada una que tienen especie única y luego pueden ver las combinaciones restantes. Arriba pueden ver también especies indicadoras que yo encontré por cada hábitat, siendo matorral la única que no tiene especies indicadoras. También, muy curioso. Y acá tienen algunas fotos que logré sacar en mi estudio de Talochina Mercedes, muy, muy clásica. Acá también apareándose en un matorral. Luego acá otro tipo de tatochila en un jardín, Pseudolosia chilensis, esto en un parque urbano, luego esto en una pradera. Miren, una especie bella que está en el bosque usando una astroemeria y también alimentándose de quillay. Y eso es todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pedro, por tu presentación. Tenemos algunas preguntas en el chat, pero las vamos a dejar para el final. Ok, Si quieres, dejas de- de compartir. Vamos a dejar todas las preguntas para el final para que puedan contestarlas entre todos. Y ahora vamos a seguir con la exposición de Simone. Así que Simone, ya puedes proyectar. Lo intentaré. Ver, ¿pueden verlo? Sí, perfecto. Ah, bueno. Vale. Buenos días y muchas gracias por invitarme a hablar. Ah, ok, sorry. Um, soy Simone. En esta presentación introduzco eh, después a la introducción. ah, le- ah, los hablaré de mi investigación y como puede escuchar, mi español está muy oxidado. Hace 12, 13 años, después mi experiencia en Tenerife, en Canarias. Entonces, los pido de perdonarme por, por la pobreza de mi español a hoy. Pero, ah, vengo desde un lugar que se parece muchísimo como zona climática a Santiago. Yo vengo de Cerdeña, esta isla en el centro del Mediterráneo, y que está muy rica en la biodiversidad. Hoy soy investigador asociado a la Universidad de Sheffield, y estoy esperando mi examen final de doctorado. Um, uh, Antes de llegar a Sheffield, fui naturalista y no sabía que existía la arquitectura de los paisajes. Uh, soy más acostumbrado a hablar con plantas que con los participantes humanos, pero la combinación de la ciencia de la naturaleza y la investigación social fue crucial para mi proyecto de doctorado. Y aquí pueden ver el bonito vista de mi isla, pero en mi investigación se centró en la biodiversidad urbana, que es la variedad de especies que podemos encontrar en nuestras ciudades, especialmente en los espacios verdes y las zonas seminaturales. Hay otras dimensiones, hay otra definición de la biodiversidad o esta presentación. Supongamos que cuando digo biodiversidad me refiero a la riqueza de especies, o el número. Um, ya sabemos bastante en lo que a la, la presencia de la naturaleza en ciudad que puede, puede hacer por nuestro bienestar mental. Y en esta slide he intentado de resumir 40 años de investigación que informaron mi proyecto, pero en síntesis, bueno, no podemos tener dos frases. La primera es: el verde es bueno, los espacios verdes nos ayudan a restaurar nuestra capacidad de atención y a reducir el nivel de estrés. En, Quizá esto es porque está en nuestros genes, nuestros genes. La fascinación y la afiliación nos impulsan a acercar la naturaleza, a buscar la naturaleza, y la naturaleza promueve un equilibrio saludable en la actividad cerebral autónoma. Todo lo que los cerebros hacen normalmente. Y el contacto con la naturaleza ha sido asociado con hormonas que están, que están asociadas a la alegría y la satisfacción, el bienestar en general.
So, en pocas palabras, mi investigación intentó de colectar nuevas pruebas específicamente por la biodiversidad y el bienestar mental. Antes ha sido la naturaleza en general, pero la biodiversidad es muy importante por los espacios verdes urbanos y como Pedro ha dicho en su presentación, lo que pasa es que no está espacio verde um, que no tenga especies. So, entonces, mi objetivo fue lo siento, está mezclando el inglés y el español. Probablemente estoy hablando así, lo siento. So, lo que sí es desarrollé una serie de experimentos para compilar más pruebas. Fue importante ver si al aumentar el número de especies también aumentaba el bienestar mental. También fue importante controlar el efecto de la zona y el factor humano. Si miran estos dos sitios, unos y dos, ¿cuál puede ser el mejor para el bienestar? Pero son tan diferentes, realmente no podemos decirlo con certeza. So, ¿por qué preocuparse por esto? Hacer frente a la urbanización. L'ONU estimó que 2 en 3 humanos de la población mundial vivrá en entornos urbanos en 20 años, 25. También tenemos que prevenir las enfermedades mentales, eso salva vidas y dinero. En Inglaterra, este estudio estimó que los espacios verdes salvaron sobre 100 millones de libras, de pounds, en visitas en médicos. Y para volver al título de mi naturaleza, de mi presentación, que, que espero entender como una provocación, no está claro si nos podemos ver la naturaleza y la biodiversidad bien al presente. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo acercar el espacio verde al participante? Porque mi research, mi investigación fue en 2020, en COVID. Estuve un problema para hacer, para que mis participantes puedan llegar conmigo con mis pases verde experimental. Entonces, lo que sí fue desarrollé un espacio virtual con esta cámara, que es una cámara de 360 grados, para filmar el bosque, mi bosque experimental de la manera más inmersiva. Entonces, durante la sesión de COVID, esta fue la única forma de hacerlo. En este bosque creé 4 niveles diferentes de biodiversidad, entonces solo con las especies existentes, en adición de 4 especies de plantas, en more plantas de 21, y por lo máximo de la biodiversidad intenté un video con adicionales
21 plantas y el canto de 6 especies de aves. Pero necesitaba asegurarme que todos los participantes estuvieran en el mismo nivel o comparable nivel de estrés. Entonces, le puse miedo. Entonces, los espanté brevemente con analar. Em, y los preguntó 3 veces, ¿cómo estás? Ah, está un poquito más complicado de así, pero el sentido es eso. So, entonces, los pregunta cómo estás ah, antes de comenzar, después de hablar, después del video. So, aquí, so, Alejandra, ¿puedes decirme si los que veren? Porque no, no. Ah, un momento. Esto fue mi área experimental. Los participantes pueden ver un vídeo de 5 minutos en una de estas condiciones. Esto fue el bosque eh, hacen normal, en condición normal, y esto con la máxima biodiversidad. El número de especies fue doble comparado con el control. Eh, Volveré en mi presentación. Lo siento. Y ver si funciona. Por, por el suelo hay solamente una brisa, algunos segundos de paisaje sonoro, solo el viento, ver todas las condiciones. Mm, ¿Pueden oírlo? No. De acuerdo. So, viento y los pajaritos. Los resultados fueron que las emociones negativas, todos los vídeos funcionaron, redujeron los efectos negativos. Entonces, la biodiversidad, el número de especies no tenía un efecto directo sobre el bienestar. Y lo mismo pasó por el efecto positivo, pero nos veremos que la línea cruzada sugieren que puede haber algo más. Entonces, nos decidimos de preguntar indirectamente a los participantes el nivel de biodiversidad percibido sin pronunciar la palabra biodiversidad directamente. Uh, en, ¿Cómo se puede ver? Todos los participantes más o menos tenían lo mismo, la misma percepción de la biodiversidad, pero nosotros sabemos que la biodiversidad fue muy diferente, por lo menos comparando el control con el máximo de la biodiversidad. Estamos hablando de 20 especies de plantas con 40, 60 especies. Entonces, un significativo incremento, un aumento de la biodiversidad. Pero
aquí fue el impulso benéfico en el bienestar y fue asociado con la biodiversidad percibida. Aquellos que pensaban que un video era muy biodiverso se sintieron más alegres y realizados. Pero esto fue independiente de la riqueza específica en el video. Indagando un poco más y preguntando al participante qué percibías, a los que percibías una medio alta biodiversidad, ¿por qué pensaba eso? Y como pueden ver, solo algunos de esos, pero significativa percentual, eh, eh, pudieron asociar la biodiversidad percibida con algo que era biodiversidad, son flores, eh, las flores, los árboles, la presencia de árboles y sonidos. La pregunta después fue, ¿reaccionaron lo que notaron algo en comparación con el resto de los participantes? Estuvieran lo que notaron los flores eh, más alegre de los que no notaron nada. Sí. Ninguno de los participantes recibió instrucciones más de mirar a su alrededor. Aquellos que notaron las flores obtuvieron algo más de la experiencia, así, más felicidades. En cierto sentido, recibieron más que recuperación del estrés. What if? Y si la verificación fuera más evidente. Ese es el segundo estudio, el segundo experimento que hacemos. em, em, Queremos ver si la biodiversidad había tenido un efecto más claro, si fue más evidente. Entonces, comparamos dos niveles de biodiversidad. Eh, um, ¿15? Oh. Uh, Alejandra, no me acuerdo cómo decir 15. 15. 15. 15 contra 30 especies en el mismo parque virtual y limitados a los colores de las flores a 2 contra 4. También me gustaría mostrarle estos espacios virtuales, pero va a intentarlo. Necesito cambiar el vídeo. Oh, no. Entonces, lo que hicimos fue un tour virtual, esto es los más ricos en especies, y los participantes podrían podrían, caminar virtualmente en este espacio para algunos minutos. Y como la otra la otra vez, lo que hicimos fue preguntar, ¿cómo estás? 3 veces. Esta fue la última vez que cambio lo que estoy, lo que estoy compartiendo. De acuerdo. Entonces, hacemos 4 réplicas con diferentes participantes, con 2 grupos lingüísticos diferentes, inglés y chino. Y la mitad de los participantes no recibieron esa inducción de estrés como parte del procedimiento. Esto fue para probar que el efecto de colores frío, supuestamente relajantes y cálidos, supuestamente edificantes, podía tener un efecto, un efecto más importante, separado de la biodiversidad, el número de especies. De nuevo, los resultados mostraron que la riqueza de especies no se tuvo un efecto sobre el bienestar.
si pueden ver en estos gráficos, las líneas son cercas, se acercan mucho, y entonces no está un significativo efecto en la respuesta. Pero otra vez, preguntándolo la misma pregunta en la biodiversidad percibida, otra vez no podemos ver que está en ambos grupos lingüísticos está un efecto importante por en el bienestar, por el nivel de biodiversidad percibida. Entonces, no podemos ver que los que hablan inglés fueron, fueron más regados con la biodiversidad, a medium nivel. Los chinos, los que hablan chinés, fueron más, agradecieron más la máxima biodiversidad. En ambos casos, los que percibieron la baja biodiversidad no tenían efecto, no fueron restaurados, no fueron restaurados en los niveles de estrés y tampoco tenían mucha más alegría después del experimento. Entonces, tenemos más de un millar lo siento, no me acuerdo cómo leer el número, 1600 participantes que participaron. Una vez más, solo la biodiversidad percibida se asoció con el mayor bienestar. Las tendencias fueron similares, como fue diciendo, para los participantes de idioma inglés de China, pero el nivel optimal de la biodiversidad difiere. Entonces, volviendo acerca de mi pregunta inicial, todos los nuestros partes de especies verdes funcionaron a mejorar el bienestar mental, pero la biodiversidad sí tuvo poco efecto directamente. Pero lo que percibieron más de biodiversidad mostraron un efecto positivo. Quello que notaron la nueva plantación también se sentían animados por el video o el tour. Y entonces podemos decir que en un entorno más rico de especies, tal vez más colorido, podría conducir a un mayor efecto positivo, siempre que uno note la biodiversidad. Esto es la clave de mi experimento, porque los que no notaron nada no tenían efecto. Entonces, nos estamos volviendo ciegos a la biodiversidad, estamos miope a la biodiversidad. En mis experimentos, la biodiversidad fue muy evidente y mostraron flores, colores y pájaros, pero más o menos solo el 10% de los participantes se dieron cuenta. La percepción de la biodiversidad sobreestimaron el número real de especies. Esto es un otro punto clave de ese experimento. Porque si este es el caso, demasiadas personas no están recibiendo todos los efectos benéficos del contacto con la biodiversidad en las ciudades. Como alguna posible implicación para la sostenibilidad por el futuro, el lado negativo, la gente no percibiría mucha diversidad. No somos miembros. Esto es un facto. El lado positivo es que probablemente podemos aumentar la biodiversidad en los espacios verdes urbanos sin impactar negativamente con el bienestar. Pues si la clave es notar o disfrutar con unos o más elementos de los espacios verdes, ¿cómo podemos aumentar la sensibilidad de las personas? Esta es la pregunta por el futuro. Y gracias. Otra vez lo siento por mi español, pero espero que fue bastante claro. Muchas gracias, Simone. Muchas gracias por la presentación. Sí, fue bastante claro y te agradezco muchísimo el esfuerzo
de haber hecho esta presentación en español. Tenemos preguntas súper interesantes en el chat y las vamos a dejar todas para el final, para preguntarle a todos los panelistas juntos para que se complementen también con las respuestas. Quienes quieran preguntar, siéntanse con la libertad, por favor, de utilizar el chat de preguntas y respuestas. Y así, después de la exposición de Clara, damos un minuto de conversación. Bueno, ahora viene Clara da Costa, quien nos va a presentar. Ella es de Portugal y también está haciendo un gran esfuerzo por llegar a ustedes con esta presentación en español. Gracias, Clara. No, estás en mute. Buenos días, no sé si consiguen ver la presentación. Sí, Ah, perfecto. perfecto. Ah. ¿Por el modo presentación? Sorry? Okay. Entonces, buenos días, bienvenidos, muchas gracias por la invitación a presentar mi trabajo con vosotros. Entonces, mi tema es sobre la inteligencia artificial en la identificación y evolución del paisaje. Voy a hablar un poco sobre mi percurso. En contrario de mis compañeros, yo he empezado mi doctorado hace algunos meses, entonces es muy reciente para mí, pero un poco sobre mi percurso. Yo soy graduada, máster en arquitectura paisajista en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Puerto, que es mi ciudad, de Puerto de Portugal. He empezado a trabajar después de finalizar mi máster. Trabajé durante 4 años en actividad profesional en las áreas de arquitectura paisajista y ordenamiento de territorio y urbanismo. Y la verdad, año pasado ha empezado me dediqué, la verdad, al estudio de la ciencia de datos. Ha sido cursos y tutoriales online en línea, nomeadamente programación, Python, SQL, Tableau, which is, ahora hablando inglés, que Tableau es una herramienta de visualización de datos, machine learning, porque ha empezado que durante mi percurso profesional he percibido que es todo mucho, ha lidado con muchos datos y ha pensado bien. Y para mí hacía sentido dedicar algo en parte de mi percurso en estudio de análisis de datos. Y entonces, naturalmente, ha sido diseñado una propuesta de investigación sobre datos y sobre específicamente inteligencia artificial en arquitectura paisajista. Y así fue, sometí mi trabajo de mi propuesta de investigación en la Universidad de Sheffield y así fue, y ha empezado hace algunos meses desde entonces. La verdad, pronto, voy a hacer un momento de publicidad porque vosotros, muchos de estoy de otro lado, son estudiantes profesionales de Chile. Por tanto, haciendo un momento de publicidad, también soy voluntaria en la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, la Iniciativa LALI, que es una red de investigadores y profesionales y también estudiantes que son promotores de los proyectos de arquitectura paisajista de paisaje, específicamente hasta parte del nodo Buenas Prácticas. Y entonces, esto es una invitación para vosotros consultar en nuestro sitio web y también nuestras redes sociales da iniciativa LADI. Entonces, la aplicación de inteligencia artificial de paisaje ha empezado a mostraros algunos ejemplos
Por tanto, entonces, inteligencia artificial es el estudio de máquinas que que poseen algunas capacidades y cualidades del cerebro humano, como la capacidad de interpretar y producir lenguaje, reconocer o crear imágenes, o resolver problemas y aprender con los datos que se suministran. Y entonces, la inteligencia artificial ha tornado una herramienta muy popular, específicamente en la asistencia, el procesamiento y análisis de datos, pensando en las más diversas áreas como la medicina, por ejemplo, para el diagnóstico de enfermedades, o también en el transporte o las redes sociales también, mercado laboral, pronto, muchísimas áreas que en este momento están aplicando inteligencia artificial en sus trabajos. Entonces, también, por supuesto, también ha sido aplicado, también explorado en las artes, arquitectura, urbanismo y arquitectura paisajista. Por tanto, estos ejemplos he destacado tres. Este proyecto es un estudio hecho hace 4 años, que es la aplicación de visión virtual, artificial y aprendizaje y machine learning, que son dos subcampos de inteligencia artificial. Y entonces, que les hicieron fue colectar imágenes de Google Street View, de área metropolitana de Berlín, y usaron machine learning para categorizar cada píxel de cada imagen para reconocer la colección de píxeles y categorizarlas conforme, por ejemplo, conforme proporción de cielo, o clasificarlas conforme el número de peatones, bicicletas, coches. Y usaron la inteligencia artificial para identificar cada uno de esos objetos dentro de esa imagen, más una vez asignando una etiqueta única para cada objeto. Y entonces, después de efecto ese procesamiento de datos dentro de las imágenes retiradas de Google, ellos fueron capaces de crear un sistema de cuestionarios para reconocer opinión sobre la ecología, estilo, sensación de seguridad, estética de cada una de las imágenes. Y a partir de ahí, tradujeron las respuestas de cuestionario convirtiendo en un modelo de clasificación, puntuando de 0 a 10 a nivel de, más una vez, a nivel de seguridad, a nivel de exigencia, ecología, etc. Y entonces, convirtiendo todo eso en otro software que convierte estos datos, los datos del diccionario y también los datos de las imágenes, haciendo un mapa de percepción de toda la ciudad. Entonces, lo que ustedes están viendo en esta imagen, básicamente es la mapa de percepción de la ciudad, de que los valores más elevados son aquellos que son mejor puntuados, entre las bajas, los valores más bajos son las bajas más pequeñas. En mi español no es grande cosa, pero estoy dando espacio para que vosotros entiendan más o menos lo que intento comunicar sobre los resultados. Pero esencialmente fue a través de la inteligencia artificial que ellos fueron capaces de convertir todos estos datos creando este mapa. He ponido la referencia en slides para vosotros poderem consultar también más detalles sobre esta investigación. El segundo ejemplo es la aplicación de Deep Learning, que también es un subcampo de inteligencia artificial que fue usado para la constitución de imágenes raster. Vocês pueden ver la imagen que utilizaron Deep Learning para reconstitución de imágenes. La primera línea
es la imagen raster original, la inicial, y de segunda línea es la reinterpretación de la misma imagen, pero desenvolvida por Deep Learning. Entre las diferencias que pueden ser visibles en algunas de las imágenes es que hay momentos en que Deep Learning ha convertido más datos en términos vosotros que ustedes pueden después consultar mejor la imagen, es un poco difícil explicar así muy por alto, pero hay diferencias en que de manera como la imagen original fue después convertida y tratada y reconstituida a través de Machine Learning. Y as diferenças, há casos que há diferenças, outros não são tão, essas diferenças não são muito visíveis, pero ese es el objetivo de inteligencia artificial en el paisaje, es intentar entender no nível da sua aplicabilidade, se podem ou não, se através da análise destes novos dados são úteis ou não são muito úteis. Eso es el objetivo, objetivo de esta investigación. Y por último, último ejemplo, la verdad, es un sitio web que es un proyecto en desarrollo, que es un sitio web que Terrapattern. Y entonces esta aplicación básicamente busca imágenes similares a través de fotos de satélite. Por tanto, podéis ver el ejemplo de imagen que ha presentado, que básicamente resultó de pesquisas por ejemplo, de barcos, de cales, y a través de esa pesquisa por código abierto compone las pesquisas, las pesquisas feitas pelo usuário. Pronto, mas na verdade queria focar mais minha apresentação sobre a inteligência artificial generativa, que es probablemente lo subcampo de inteligencia artificial más utilizada por las personas en general. Específicamente, lo primer ejemplo que ocurre ahora en este momento es ChatGPT, que ha tornado muy popular, una herramienta muy popular en todo el mundo, la verdad, pero también hay otras herramientas de inteligencia artificial generativa, o en inglés es Generative AI, aplicado también no diseño de diseño de espacio público. Y algunos ejemplos aquí expuestos incluyen Midjourney, Stable Diffusion, Adobe Firefly, y yo quería enfocar un poco más en esta presentación específicamente en la exploración de esas mismas herramientas, porque pienso que es muy útil para vosotros estudiantes, pero también para profesionales que trabajan con espacio público. Y entonces voy a mostrar un poco sobre esas mismas herramientas. Empezar con las herramientas que voy a mostrar son gratuitas, por tanto toda la gente puede usar también. Y voy a empezar con este que es de Microsoft Bing. A poner aquí el link. Entonces, si vosotros pesquisarem por esta ferramenta, você vão poder también utilizar. Y la lógica funciona a través de sistemas de solicitaciones, de prompts. Entonces, vocês querem escrever una barra de pesquisa sobre qué que vocês pretendem criar, cuál es la imagen que vocês pretenden criar. Entonces, ha sido una experiencia, por ejemplo, he pesquisado, por favor, crio una imagen de una plaza urbana en Santiago de Chile, y estos fueron los resultados. Por entonces, estas herramientas usan referencias reales de lo que es el contexto
de la ciudad, entonces muy probablemente ha utilizado en términos de arquitectura, en términos de diseño de espacio público, de aquello que existe actualmente en Santiago de Chile, y ha reinterpretado a su manera de aquello que podía ser de un diseño de una plaza urbana en esta misma ciudad. Otro ejemplo que también he colocado es el diseño de un parque público en Santiago de Chile, día ensolarado, con prado rodeado de árboles. Pronto, y estos fueron los resultados muy diferentes entre todos los celos, pero da para entender más o menos las potencialidades que este tipo de herramientas tienen en la concepción de lo que es el espacio público. Otra herramienta que es muy similar a esta es la Adobe Firefly. Entonces, es una herramienta online, pero vosotros necesitarán de una cuenta Adobe porque hace parte de Adobe. Suscripción por correo electrónico, ¿ya? Y tiene las diferentes herramientas que pueden aplicar a través de este web, de este sitio, de esta aplicación. Empezando por el texto de imagen, que es muy similar a la anterior, pero ha experimentado también el mismo ejercicio de crear un prompt, una solicitación de aquello que es un parque público, Santiago de Chile, bien ensolarado, rodeado de árboles, pronto. Y los resultados fueron diferentes de la aplicación anterior, que podéis ver que generó otro tipo de imágenes. Pero yo pienso que en términos de herramienta, este es más interesante porque vosotros pueden explorar los diferentes estilos. Entonces, ha experimentado más una vez haciendo la misma solicitación, parque público en Santiago de Chile, ensolarado, prado rodeado de árboles, pero ha otros estilos, por ejemplo, Hora Dorada. Entonces, vosotros pueden explorar estos diferentes estilos conforme las vuestras preferencias. Eso es un caso interesante para explorar en términos de edición de imágenes y pueden también usar referencias de vuestro trabajo. Otra funcionalidad de Adobe Firefly es lo relleno generativo, que utiliza un pincel para eliminar o crear nuevos objetos a partir de descripciones de texto. Entonces, más una vez he usado como ejemplo esta imagen, que es la imagen sugerida también por Adobe Firefly, y he aplicado este mismo ejercicio de añadir o eliminar parte de esa misma imagen. Por entonces, ha creado, estoy para exemplificar que podemos añadir algo de la imagen o eliminar parte de la imagen y a partir de ahí crear una nueva solicitación de lo que podría ser este espacio vacío. Por ejemplo, ha escrito bosque de árboles y arbustos, hierba y flores, y con base en esta solicitación, ha percibido, esto fue lo resultado. Por tanto, entonces, con base de aquello que ha pedido, que día a día de bosques, esto fue el resultado final. Hablando por experiencia propia, es importante que continúen haciendo este tipo de solicitaciones porque hay mucha base de ensayo y error. Entonces, si vosotros no estiverem totalmente satisfeitos, no sé si es el termo más correcto en español, pero si no les gustaren la resultado final, pueden después intentar otras formas. En este caso, ustedes pueden repetir el proceso conforme en la misma solicitación o escribiendo otra cosa para obtener resultados más interesantes para los vuestros proyectos y para los vuestros ejercicios. Y por fin, yo quiero mostrar una última herramienta que es Stable Diffusion.
que na verdad es un software bastante pesado, Stable Diffusion, pero este sitio web ha creado una especie de simulador de muchas de las funcionalidades de Stable Diffusion. Entonces, si vocês pesquisarem por ControlNet Online Tool, es una versión demo de aquello que es lo Stable Diffusion. Vosotros también pueden hacer estos ejercicios de convertir texto por imágenes, pero para mí lo que es más interesante sobre esta herramienta es, por ejemplo, creación de imágenes a través de dibujos creados pelo usuario. Entonces, yo puedo hacer un dibujo de algo que tengo en mente y solicitar a esta herramienta para convertir en una imagen. Eu estou mostrando este exemplo específico porque é muito diferente de los exemplos anteriores, pero obviamente vosotros pueden también explorar las diferentes herramientas que este sitio web ofrece, pero só para mostrar los resultados. Por ejemplo, o diseño de un globo de arquente, de una vaca, de una tartaruga, eso los resultados que la inteligencia artificial generativa ha creado con base en las especificaciones. Entonces, ha creado el diseño, ha escrito una solicitación sobre específicamente qué yo quiero para aquel diseño, y a partir de ahí, la inteligencia artificial, la herramienta ha generado una imagen conforme las mismas solicitaciones, creando diferentes escenarios y diferentes resultados. Y eso acaba por ser un poco el desafío de uso de esas herramientas, es que las posibilidades son infinitas. Entonces, ustedes pueden usar diferentes medios, diferentes géneros, diferentes referencias, diferentes tipos de arte, diferentes épocas también, o también otras cualidades también a nivel de imagen, tipo a nivel de luz, a nivel de la cámara, de ángulo, a nivel de color, a nivel de estado. Entonces, es una cuestión de explorar y combinar diferentes aspectos, creando diferentes imágenes que son infinitas. Las posibilidades son infinitas. Yo pienso que esa es la grande ventaja de uso de esas herramientas, es que para vosotros estudiantes y también profesionales pueden usar para el diseño de paisaje, porque sirve de apoyo en la fase de diseño generado generando diferentes opciones de diseño y sugiriendo ideas innovadoras de forma rápida y eficiente. Y haciendo este tipo de análisis de grandes cantidades de datos, esa cantidad de datos después puede contribuir para nuevos principios de diseño, puede también contribuir para mejor entendimiento de los factores ambientales, las preferencias de usuarios, y por eso generando múltiples alternativas de lo que son los diseños basados en esos criterios específicos. Só para concluir mi presentación, he compartido aquí algunos sitios web que vosotros pueden explorar también. Son todos gratuitos, son cursos tutoriales que vocês pueden explorar para mejor compreender lo que es Machine Learning, lo que es Adobe Firefly, Stable Diffusion. Son muchas plataformas de Google, LinkedIn Learning, YouTube, son las mejores plataformas que vosotros pueden explorar para aprender sobre este tipo de inteligencia artificial y también específicamente la inteligencia artificial generativa. Pronto, y esencialmente es eso lo que quería mostrar. Muchas gracias por vuestra atención. Cualquier cosa pelo meu español, más una vez pido disculpas, pero espero que tenga sido clara también exprimir mi mensaje y mi comunicación a todos vosotros. Muchas gracias.
Sorry. Okay. 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 Ya. Perfecto. Sí, muchas gracias, Muchas Clara. gracias, Clara. Muchas gracias, Clara, por la presentación. Sin duda es otra mirada dentro del paisaje, cómo utilizar la tecnología para hacer representaciones, que también hay mucha gente que está interesado en esos temas y son importantes también de llevar a cabo. Vamos a hacer unos momentos de conversación y tenemos algunas preguntas. Vamos a partir con las preguntas que tenemos para Pedro. Em, nos pregunta Diego Moraga, ¿de qué forma puedes abordar, para que los proyectos sean exitosos, la mantención y la continuidad, que es fundamental en los proyectos cuando utilizas biodiversidad? Eh, es una pregunta bien difícil de responder, diría yo. Bueno, bueno, ponerme el parche solamente antes de la herida. Claro, mi trabajo no se trata sobre la mantención, pero sin duda está relacionado. Obviamente un hábitat que sea bien diverso y que sea bien resiliente puede ser sinónimo sin duda de también un hábitat de baja mantención, si tú lo sabes armar. Eh, por ejemplo, las experiencias que yo he visto acá en Reino Unido, como las que presenté en el inicio de mi presentación, eh, claro, por ejemplo, jardines, son jardines que en el año se manejan un par de veces, así de simple. Tienes una o dos veces donde se corta todo eh, y, y el resto del año se deja así. En cuanto al riego también, se riega muy poquito. Entonces, todas esas cosas, si tú usas la planta adecuada para el lugar adecuado, con las técnicas adecuadas, y obviamente si lo haces más complejo también, va a empezar a generar este tipo de hábitats que sin duda van a permitirte darte estos lujos de manejarlos menos. Con eso tú, por ejemplo, puedes reducir la mano de obra, que muchas veces eh, es un problema porque los fondos son limitados, no siempre uno puede hacer muchas cosas, entonces hay uno donde tiene que ir pensando, bueno, contrato más gente o rebusco gente, pero mejoro mi jardín. Entonces empieza a complejizarse un poco ahí la situación de cómo tú enfrentas esta situación. Pero en general acá es así como se hace. Por ejemplo, yo sé que en el Great to Green, que fue la experiencia que es local en Sheffield, creo que una vez al año se corta y pese a que es bien largo, eh, creo que toma como 1 o 2 días y lo hacen un par de personas. Entonces imagínate si tú lo ves como en términos de cuánto tú puedes reducir tus gastos, sin duda eso se puede hacer si se piensa bien. Eh, y es un lugar que tiene cientos de especies más encima. Es bien complejo hablando en términos de su riqueza y su diversidad como tal. Pero eso sería tal vez una forma de responderte, de la clásica forma que uno va y corta constantemente y lo mantiene bonito. Yo creo que hay que aprender también a querer nuestros jardines o nuestras áreas verdes cuando no están tan bonitas, porque hay que apreciar también el hecho de que hay estaciones y hay estaciones que representan una primavera más colorida, luego empieza de a poco a decaer los colores, pero eso también te da otras sensaciones. Y yo creo que ahí hay que también aprender a jugar y no obsesionarse, porque acuérdense que Santiago es una zona semiárida, ¿ok? Semiárida. No es una zona como Inglaterra, donde tienen estos hermosos, estas hermosas praderas verdes, donde todos desearíamos que fuera así. Bueno, no. Yo creo que ahí nosotros tenemos que aprender a valorar lo que nosotros tenemos localmente. Y yo creo que también va por ese lado. Gracias, Pedro. Hay otras preguntas que las resumo todas, en que están haciendo preguntas sobre los hallazgos que encontraste y qué relación tienen con especies nativas, como mariposas, o si
notaste en el fondo diferencia entre las especies nativas y las introducidas? Bueno, yo como evalué 3 componentes, puedo intentar hacer un resumen sin entrar tanto en detalle. Obviamente, esa pregunta se responde por el tipo de hábitat que yo evalué, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos en términos de mariposa, si no estoy mal, a nivel general de todos los hábitats, yo encontré 18 especies. De esas 18 especies, 3 solamente son exóticas. Por lo tanto, ¿eso qué te dice a ti? Que las especies nativas están usando de una u otra forma todos estos hábitats, sin excepción. En algunos hábitats, las mariposas forman una parte esencial de estos hábitats. Por ejemplo, como mostré en una tabla que no fui capaz de hablar mucho por tiempo, si no me equivoco, por ejemplo, en los jardines que muchos preguntaban, hay 3 especies que se podían usar como especies indicadoras. Y de las 3 especies, 2 son nativas y una es exótica. Eh, y así puede empezar a verlo con todos los otros hábitats. Por tanto, especies nativas sí están usando. En cuanto a aves, la gran mayoría también son nativas. Por lo tanto, en cómo lo usan es la cuestión. Mientras más lejos están de la ciudad, las aves tienden a ser, o sea, la riqueza de especies empieza a aumentar en aves. Así es como lo podría resumir. Pero dentro de la ciudad también la mayoría son nativas. ¿Se concentran más exóticas? También, sí. Pero eso es con una proporción. Y en vegetación, ahí es súper dependiente urbano-rural. Es súper simple de verlo. Rural, principalmente nativa. Las exóticas que hay son principalmente especies anuales. Lamentablemente, la cobertura herbácea de la parte nativa está bastante destruida y no muchos están haciendo cosas por eso. Eh, y la parte urbana, como es la parte más antrópica, sin duda está dominada por las especies exóticas. Por lo tanto, ¿qué te dice eso? Que las especies exóticas están contribuyendo positivamente a nuestra diversidad. Depende cómo tú lo mires, es como tú lo analizas. Como dije, porque hay más riqueza afuera de la ciudad en cuanto a aves, pero en cuanto a mariposas hay dentro. Por lo tanto, te está hablando de que dependiendo de qué componente está evaluando, es tal vez la pregunta, perdón, la respuesta que deberíamos tener. Por ejemplo, muchos estudios en Chile evalúan vegetación urbana, alguna de afuera, y después algunos han explorado la parte de aves. Entonces es fácil decir si solamente ves aves, no, lo que está dentro de la ciudad no está funcionando. ¿Por qué? Porque la mayoría son exóticas. Bueno, mi trabajo te está diciendo que eso depende. Y probablemente si empezáramos a agregar otros tipos de vida silvestre, las respuestas también van a ir variando. Eh, Eso es lo que yo podría decir en cuanto a que es nativo y exótico. Perfecto. Tenemos varias preguntas para ti también, Pedro. Vamos a hacerle ahora una pregunta a Simone. Simone, te la voy a hacer en español, pero si tienes problemas, me avisas. Em, te preguntan sobre si evaluaste otros componentes como el olor, la textura y además si es que el nivel cultural de las personas se tuvo en cuenta o tuvo alguna relación dentro de tu investigación. Buena, puedes traducirme. Right. Ah, if the color and the texture of No, no, the... no, no, no. Ah, I got it. I got it. It just I don't know how to express myself in Spanish at this stage. I'm starving, so my brain is just not working. We can help you. So, so yes, I cannot speak about colors and others because my experience were online. So there's no way to convey that. So I cannot speak without. There are other studies that show that these are relevant. However, none of them is as rigorous as something like as what I did. So they always compared different spaces. So it is likely that a real exposure, so like being in the real place with the real plants,
should give you something better. However, more likely than not, for most people, they can have beautiful meadow with 50 species, and they will only see green, pink, red. That's it. And they will not be able to tell the difference between one species or to acknowledge the difference. Concerning the level of education, yes, we checked that and there was no difference. It could be because of the research itself, because doing online research mostly leads you to people who know how to use computers. And those are generally in the younger age groups and generally at a highly educated level. So on average, there were undergraduates, so let's say high school and above. But generally, we didn't see any effect for the level of education. Ok. Bueno, vamos a traducir la respuesta de Simone. A ver, Pedro, también si me ayudas. En términos de culturales, la verdad es que no hubo una diferencia significativa. Esta investigación, Simone la ha hecho, la tuvo que hacer online justamente por la pandemia. Entonces, aparentemente, podría haber un sesgo en el sentido de aquellas personas que no tuvieron acceso a la tecnología, que no tuvieron acceso a computadores y no pudieron participar en esta investigación. Ahora, en términos de el material vegetal que se utilizó, lo que él estaba evaluando era esa percepción que tenían las personas acerca de los paisajes diversos. Y para algunas personas no hay una diferencia al evaluar los paisajes si es que son verdes o si es que son muy diversos. Entonces, por eso él forzó su investigación a más diversidad, porque hay algunas personas que se sienten o que son más vulnerables o se atraen, se ven más atraídas por estos paisajes que tienen mayor diversidad. Pero tenemos que entender que esa percepción depende de las personas y para aquellas personas en que esa percepción es mayor, por supuesto que experimentan mejores, obtienen mejores beneficios de aquellos paisajes que son más diversos. Pedro, no sé si me faltó algo o quieres agregar. Sí, Simone también comentó de que obviamente el poder hacer un estudio así en persona, en la naturaleza, sin duda iba a generar un mayor impacto. Pero claro, por un tema de limitaciones que uno siempre tiene en los estudios, él decidió hacerlo online. Entonces, obviamente no. ¿Cómo tú vas a evaluar el olfato o otros sentidos? No, simplemente no se puede. También creo que mencionó algo de que los estudios aparentemente decían que sí eran variables importantes, pero que no eran tan rigurosas. Algo así también comentó, creo. Sí, sí, ya. Yeah. También eso habló, sí. If I can add something, the point is that what matters is the species for me. For my research, what mattered was the species. And colors, odors, textures, all these characteristics come from the species. And this is what I disagree with many colleagues, because especially in landscape architecture, the focus is on the aesthetics. But being an ecologist, being a natural scientist, for me, those aesthetics are depending on the species diversity, not vice versa. So again, I don't have all the answers, but what I'm showing, and especially considering the fact that we are a visual, we perceive the world mostly with sight and hearing. Those two
And those two can be tested alike. If those two prove to be not enough, I'm not sure if you're saying more species with different orders of textures would be more noticeable. And we used real plants in the first study, so people could see the textures. They cannot touch them, they cannot smell the odors, but the illusion was credible enough, so we can argue that what we found is true. But yeah. ¿Lo agregas tú, Pedro? Ok. Ya sí, Simón estaba diciendo que su estudio se centró principalmente en la especie y no en el color o cualquier otro rasgo estético posible. Algo que en el rubro de la arquitectura del paisaje es súper complejo de debatir, y es cierto, la estética es muy relevante acá. Y claro, alguien como Simone, alguien como yo y tal vez muchos como usted, nos preocupamos de otros aspectos que son la parte ecológica. Entonces, para él era súper importante de que las especies, que la diversidad fuera más importante que todos esos atributos que él iba a medir, o sea, claro, que los otros atributos que él iba a medir. Eh, ¿Qué más comentó? Ah, That's it, Pedro. Yo creo que por Leave ahí it. está. sí, yo creo que, pero más o menos esa es la idea. Sí, algo así. Súper. Vamos a hacerle una pregunta a Clara ahora. Eh, Clara, preguntan si el reconocimiento por imagen. Ay, perdón, se me fue. Sí, si con inteligencia artificial podrías estudiar, por ejemplo, el porcentaje de vegetación de un espacio, identificar qué tipo de paisaje tienes. Ok. Sí, pienso que existen herramientas, por ejemplo, del ejemplo que ha mostrado sobre aplicación de visión artificial y machine learning. Esas herramientas permitieron identificación de la porcentaje del contenido, el contenido de imágenes. En el caso específico es lo porcentaje del cielo, un número de bicicletas, coches, etc. Es posible identificar el porcentaje también de vegetación. Yo diría que no específicamente para el paisaje todo, incluso todo. Estoy pensando en la variación de identificación de específicos elementos como elementos de vegetación, pero pienso que es más, también depende de los dos datos disponibles para correlación después de tus diferentes informaciones, lo base puede ser datos satélites, imágenes, Google Earth, lo que sea. Depende después del tipo de base de datos disponible, pero específicamente para identificación de vegetación, es posible aplicar de cada dos subcampos de visión artificial y machine learning para intentar comprender el porcentaje de vegetación existente, más una vez con base en los datos disponibles. Lo que después puede hacer es, usando, por ejemplo, el machine learning para el tratamiento de esos datos, se correlacionar con los datos de los porcentajes de vegetación que fueron identificados en los datos. Y también correlacionar con otros datos, por ejemplo, el nivel de cuáles son las especies específicamente de aquel sitio. Es posible que a través de ese correlacionamiento de datos possa haber esa asociación de la porcentaje de vegetación con las especies, con la identificación de las especies. Pero más una vez, funciona por machine learning. Entonces,
la propia máquina tiene que aprender por sí propia cómo relacionar esos datos. Por tanto, funciona mucho como la tentativa de error y ensayo y error. Va siempre mejorando conforme la información fornecida por esos mismos datos. No sé si le he respondido a la pregunta, pero sí, es posible usando esos mismos subcampos de Machine Learning, Deep Learning también puede ser también aplicado para ese ámbito, y también la visión artificial es posible hacer ese correlacionamiento de datos para obtener esa información. Could you please mute, mute, please? Sí, sí. Muchas gracias, Clara. Tenemos otra pregunta, estoy tratando de juntarlas todas porque hay muchas. Para Pedro, preguntan sobre si el estudio de jardines mediterráneos, si tuviese una composición y riego menor, ¿crees que se mantendría la tendencia que observaste? Sí, yo creo que sí. Principalmente porque el jardín mediterráneo en particular es un tipo de hábitat que es muy complejo en cuanto a la cantidad de especies, sus formas, sus texturas, y, y la literatura avala eso. Mientras más complejo, más diversidad en general tú encuentras. Eh, por lo tanto, si tú me lo pones en un contexto de un jardín mediterráneo, de hecho, que sea más seco mejor. Todo en general, si tú lo ves en términos de latitud, los lugares del mundo donde hay más diversidad son lugares mediterráneos porque son los más secos, y que les llega agua. Obviamente después llega al extremo de un desierto. Y en el caso, si estamos acá en Inglaterra, en la parte del hemisferio norte, mientras más al norte tú te vayas, es menos diverso. O sea, el agua empieza a ser una limitante y tú empiezas a tener especies dominantes. Y lo mismo hacia el sur de Chile. Por eso tienes bosques de lenga, por ejemplo, grandes paños, y ya empieza a perder esa diversidad poco a poco, y empiezan a hacer solo una, dos, tres especies y ya está. Por lo tanto, sí, o sea, en teoría, un jardín mediterráneo, en su definición, es un jardín de clima semiárido. Por lo tanto, más seco, yo creo que ahí va a empezar a complicarlo, pero así como es, sí, sin duda. Ahora, lo importante es que uno tiene que tener en cuenta las tolerancias de sequía, porque dentro de un contexto mediterráneo las plantas tienen diferentes tolerancias, y uno de los grandes errores que ocurre es que cuando construyen jardines empiezan a mezclar especies mediterráneas, pero con diferente tolerancia a la sequía. Entonces, ahí es donde uno empieza a generar problemas. Pero sí, sin duda, o sea, estos jardines así son muy diversos, y sin duda, si quieres hacer uno un poco más seco, también vas a encontrar un montón de diversidad, a menos que tú obviamente plantes, no sé, 10 especies o menos. O la idea de estos jardines es que te dé el gusto y plantes todas las que tú puedas. Como yo encontré en los jardines, creo como 150 especies así entre todo lo que yo vi, imagínate, el más rico de todos los hábitats. Por lo tanto, no es de sorprender que uno encuentre también más mariposas, mariposas que solo viven ahí, por la complejidad que existe en ese hábitat en particular. Esto es motivador porque también te dice, bueno, ¿cómo nosotros podemos empezar a replicar este tipo de idea en los otros hábitats, para que las especies empiecen a llegar a esos hábitats? Eso es algo que es deseable, al menos para mí. Por algo estoy haciendo este estudio. Me encantaría poder empezar a decir, bueno, si agregamos este y este elemento, eventualmente vamos a poder empezar a ver estas especies. Pero sí, eso podría decir. Ya tenemos que ir terminando, pero hay una pregunta que me parece bien buena porque dice si que tienes algún consejo, Pedro, para los paisajes que se quemaron este año con los incendios en la región de Valparaíso. ¿Algún consejo de restauración que en este minuto se te ocurra y que Uy, nos puedas yo creo compartir? que, o sea, el primer consejo sería, yo creo que aplicar
una planificación urbana que sea, que se cumpla. Yo creo que todo parte por ahí, porque en realidad, por ejemplo, acá las zonas de riesgo, hay otros riesgos, no como incendio, pero sí hay riesgos, por ejemplo, de inundación. Esas zonas de inundación se trabajan de cierta forma. Y por ejemplo, el Break to Green, nuevamente quiero mostrar, fue creado para justamente eh, contener la inundación. Por lo tanto, si lo vemos en términos de lo que pasa en Valparaíso y lamentablemente lo que ocurrió hace no mucho tiempo, yo creo que son especies, perdón, yo creo que son espacios que se deberían usar como zonas buffer. Yo creo que de primero, el que haya gente viviendo ahí ya de por sí es un riesgo. Y yo creo que eso también genera una oportunidad en que podríamos hacer áreas verdes muy interesantes en esos espacios y que la gente sea reacomodada en lugares que no sean tan peligrosos. Eh, Ahora, en cuanto como a qué plantar en particular, yo creo que ahí es difícil, no es mi expertise el tema de incendios, pero, pero tienes que pensar que, por ejemplo, en cuanto a especies mediterráneas, eh, si lo veo como a nivel global, la gran mayoría, con la excepción de las chilenas, que son más especiales, están muy bien adaptadas al fuego. Entonces tienen mecanismos de, de semillación, etcétera. Las de Chile son más bien de rebrote. Eh, por lo tanto, la forma en que trabajarían con el fuego, no sé, yo creo que habría que estudiarla bien, cómo funcionaría eso, porque, claro, habría que pensar cómo los cortafuegos que se podrían utilizar. Eh, sí, yo creo que es un mundo un poco difícil en el cual yo podría dar algo con certeza, un comentario. Pero sin duda todo parte de la planificación, eso creo yo. Yo creo que yo sacaría a la gente de ahí, porque es un desastre que pasa cada cierto tiempo y yo creo que son grandes extensiones que podríamos transformarla en bellas áreas verdes que probablemente si se piensan bien podrían eventualmente controlar estos incendios que se desatan. Para complementar tu respuesta, yo también agregaría que aquí no hay que inventar cosas que se nos ocurran necesariamente a nosotros, sino que hay que mirar la naturaleza. ¿Cómo se recupera la naturaleza? La naturaleza se recupera gradualmente y aparecen lo que se llaman las especies pioneras. Hay ciertas especies que naturalmente han ido colonizando espacios y han dado vida después a otras especies. Para el caso de los incendios, yo creo que una estrategia de restauración, y que es la que se usó, por ejemplo, en California hace unos años atrás cuando ocurrieron los grandes incendios, fue empezar con la propagación de especies pioneras que empiezan a preparar el suelo y las condiciones para que después vengan otros ciclos de vegetación que requieren un terreno más bien preparado. Y para eso se utilizan muchas especies que se reproducen fácilmente por semillas y que empiezan a colonizar. Nosotros tenemos dentro de nuestras especies nativas varias especies pioneras que son capaces de ir restaurando el espacio. Pero pensar de que esos lugares de la noche a la mañana los vamos a poder plantar con una diversidad enorme, es muy difícil que se consiga. Yo creo que tenemos que pensar que la restauración es a largo plazo, es en etapas, y en estas etapas van diferentes sucesiones vegetales ocurriendo, y es un proyecto que probablemente una restauración de ese tipo nos debería tomar muchos años, unos 20 años, en ir dando paso a las distintas ciclos de vegetación que naturalmente van colonizando los espacios que han sido afectados, por ejemplo, por incendio o por cualquier otra erosión. Bueno, ya con esto vamos terminando porque estamos en la hora. Les agradezco la participación a todos, les agradezco especialmente a nuestros expositores. Me alegra mucho que estén estudiando su doctorado, que se estén perfeccionando, que estén sacando información que después todos los que estamos trabajando en áreas verdes vamos a poder utilizar. Y a los que están en Chile, la invitación es a seguir estudiando. Nosotros tenemos el diplomado en manejo de áreas verdes que lo hemos ido nutriendo de toda esta investigación que se está dando en el mundo. Las áreas verdes son un tema de investigación y un tema en que en muchos lugares la gente está preocupada y estamos preocupados de la biodiversidad, no solamente de la belleza, sino que hacer una contribución significativa al ambiente. Y para eso hay que estudiar,
Para eso hay que prepararse, así que la invitación es a que sigan estudiando, a que entren a nuestro diplomado, que accedan a nuestros cursos, que se informen con nuestros webinars y sean capaces de difundir esta investigación y este conocimiento para que logremos hacer ciudades más verdes y más sostenibles. Muchas gracias a todos. Sí, Sí, Pedro, sí, ¿quieres decir algo más? disculpa, sí, una última cosa que preguntaban un par de veces. Mi trabajo de investigación no está publicado, ¿ya? Estoy escribiendo mi tesis, estoy sacando resultados. Espero en los próximos meses poder armar el paper y publicarlo, así que va a estar, pero aún no está. Así que les pido un poco de paciencia, esto es como un spoiler, pero, pero sí, eso quería aclarar. Y esta es una parte de la investigación, después viene una parte más compleja que es la modelación, pero la parte de diversidad, espero en el corto plazo poder tener ya el paper del cual ustedes puedan, ojalá, no sé, sacar ideas o lo que sea. Nosotros Eso, nos vamos a disculpa. preocupar de difundir la investigación que va saliendo. Esa es nuestra labor también en el diplomado, difundir la investigación. Así que apenas salga la investigación de Simone, de Pedro y más adelante la de Clara, nos vamos a preocupar de que llegue también a manos de ustedes y la podamos ocupar, que esa es la idea, ¿verdad? Ponerla en práctica. Bueno, que tengan un muy buen día a todos. Gracias por estar conectados, gracias a nuestros panelistas y nos veremos en alguna otra instancia educativa. Muchas gracias. Chao.